Vamos a adentrarnos en la sensibilidad de las opciones, que son las griegas. La primera griega y la más importante es delta. Delta nos indica cuánto va a variar la prima de la opción ante cambios de una unidad monetaria en el subyacente. Esto es, nos va a decir cuánto va a valer la prima si el subyacente aumenta un dólar o baja un dólar. Nos indica en términos absolutos cuánto va a variar esto. Es decir, si delta es 0,50, lo que nos está diciendo es que si el subyacente aumenta un dólar, la prima de la opción va a valer 50 centavos más. Por otro lado, también se asume como un proxy de la probabilidad de que la opción expire dentro del dinero. Vamos a decir que es un proxy porque no es exactamente la probabilidad, pero es muy cercano y como es un cálculo sencillo que muchas plataformas ya lo dan, es muy extendido su uso como una probabilidad de que expire dentro del dinero. Después vamos a ver la fórmula exacta para la probabilidad, pero delta la verdad es que cumple su función de una forma eficiente. Delta se puede entender como la tracción de las ruedas de un auto sobre el asfalto. Tiene un mínimo que es igual a 0, que va a ser para las opciones que están lejos, fuera del dinero, y tiene un máximo que es igual a 1, que es para las opciones que están muy profundo dentro del dinero. Esto tiene sentido porque delta no se puede mover más de 1, puesto de que si el subyacente sube 1, delta nunca va a poder subir más de 1. Y por más que el subyacente suba, delta nunca va a poder ser menor que 0. Delta va a ser siempre positivo para las opciones compradas, para los calls que están comprados, y va a ser negativo para los calls que están vendidos. De forma opuesta, si tenemos un put comprado, vamos a tener un delta negativo, y si tenemos un put vendido, vamos a tener un delta positivo. A su vez, delta va a estar afectado por las mismas variables que está afectado el subyacente. Estas son paso del tiempo, un aumento en la volatilidad. Todas esas variables que afectan a delta les vamos a llamar que son griegas de segundo orden. No nos vamos a meter en ese estudio, la verdad es que no hace la diferencia y no se usa operativamente, pero es importante saber que existen y saber que esas son las que se va a llamar griegas de segundo orden, que son las segundas y terceras derivadas de estas griegas, ¿no? A todas se le da el nombre de griegas por más que ya no sean letras griegas. Por otro lado, delta nos va a indicar el ratio de cobertura que estamos teniendo en nuestra cartera de acciones. Sabemos que el subyacente tiene un delta igual a 1 y sabemos que una opción dentro del dinero tiene un delta muy cercano a 1 y fuera del dinero tiene un delta cercano a 0. Una opción que está en el dinero tiene un delta generalmente de 0,5. No suele ser nunca menor a 0,5, suele ser entre 0,5 y 0,55, 0,6. Tiene sentido esto. Recordemos que hablamos de que el modelo de Black-Scholes asume un movimiento aleatorio del mercado. Y ese movimiento aleatorio lo que nos quiere decir es que cuando el subyacente es igual al strike, tenemos el 50% de probabilidades de que el mercado suba o baje. Y eso se ve reflejado en un delta del 50%. Delta generalmente se expresa de 0 a 1, pero muchas veces van a ver que se expresa de 0 a 100%. ¿Por qué? Por esto que decíamos, por la probabilidad de ejercicio. Eso cada uno lo muestra como le resulta más sencillo. Algunos lo expresan como múltiplos de 100. En nuestra plataforma lo mostramos como múltiplos de 100 para evitar el 0, nos parece que es algo un poco más práctico. Entonces directamente uno lo que está viendo es cuánto va a variar el valor del lote en vez de cuánto va a variar el valor de la prima individual, ¿no? Como dijimos, delta nos muestra el ratio de cobertura que estamos teniendo. Si nosotros tenemos un delta igual a 0, significa que no tenemos riesgo direccional. Y si tenemos un delta igual a 1, significa que por cada peso que suba el subyacente vamos a estar ganando 1. Delta lo que nos permite es poner en el mismo plano y hacer comparables opciones sobre el mismo activo subyacente, pero de mismo mes o de diferentes meses. Y diferentes tipos de opciones. Podríamos tener una opción, por ejemplo, que
que tenga condiciones particulares. Por ejemplo, si uno quiere cubrir, cuando hablamos de cobertura, dependiendo si somos un inversor privado, si somos un institucional, vamos a usar una u otra herramienta. Pero para las instituciones que tienen productos que están hechos a medida, es muy difícil realizar cobertura si no existiera el concepto de delta. Es más fácil en el mercado regulado, donde uno dice, bueno, tengo una posición corta en el strike 200, para cubrirlo tengo que comprar el 200 y es relativamente sencillo. Pero delta lo que nos permite es que podemos cubrir una posición del strike 200 comprando el strike 140 o comprando el 230 en diferentes proporciones, o incluso lo podríamos cubrir con puts. Todo eso lo vamos a ver luego, pero es importante poner sobre el tapete que delta nos marca ese ratio de cobertura. Vamos a tener una cobertura que es la que se llama delta hedge, que justamente consiste en esto.